Les habla Álvaro Merín, gerente de estudio de la Sociedad Nacional de Minería, y los acompañaré esta mañana. Esta semana la hemos dedicado a conversar sobre distintos temas que afectan a este importante estamento de la industria minera nacional. Y en este tercer día conversaremos sobre el mercado del cobre, el mercado de los concentrados, como también sobre la competitividad y desafíos de la industria. Para ello, tenemos el privilegio de contar con dos expertos de la prestigiosa consultora CRU. Les comento que el formato del día incluye dos presentaciones, para posteriormente comenzar un panel de conversación con nuestros invitados. Durante el panel, esperamos contar con vuestras preguntas, a medida que las vayamos recibiendo en nuestra audiencia virtual. Para ello, agradecemos utilizar el chat de esta plataforma, indicando su nombre y compañía a la que representa, además del invitado a quien consulta. De acuerdo con el tema que nos convoca, hoy comenzaremos con la participación de Nicolás Muñoz, quien nos hará una presentación sobre la situación actual del mercado del cobre y su proyección. Nicolás es ingeniero civil en minas de la Universidad de Santiago de Chile, con 4 años de experiencia en la industria minera. Se unió el año 2023 al equipo de metales bases de CRU como analista y es responsable del análisis del mercado del cobre y zinc, con foco en la oferta de cobre. Antes de unirse a CRU, fue analista de la industria minera e ingeniero de proyectos mineros subterráneos. Inició su carrera como memorista en minera Los Peleambres, en carguío y transporte. Sin mayores preámbulos, tengo el agrado de dejar con ustedes a Nicolás Muñoz. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Buenos días a todos los presentes. Un verdadero honor estar acá y gracias a la Tsunami por la invitación. Ahora voy a proceder a compartir la presentación. Parece que ahí la pueden ver. Bueno, la presentación va a tratar, ¿no es cierto?, una actualización del mercado del cobre. En primera instancia, vamos a hablar de las perspectivas de demanda a nivel mundial, para luego pasar a las perspectivas de oferta y finalmente dar una visión del gap de oferta que pueden haber, para en la etapa final realizar algunas reflexiones finales. Respecto a las perspectivas de demanda, lo que podemos apreciar es un incremento importante desde este año hasta el año 2050, lo cual habla de una oportunidad relevante para el mercado del cobre. En concreto, la demanda del cobre crecerá más de 1/3 para mediados de siglo, gatillado principalmente por la transición de energía verde, que sustentará prácticamente todo el crecimiento en el mercado del cobre hasta el 2050. La reflexión es, si es que no hubiese esta transición de energía verde, la demanda de cobre prácticamente estaría estancada. Entender la energía verde como todas las instalaciones necesarias para que esta implementación de nueva energía funcione. Y además la demanda de los vehículos eléctricos y la energía renovable en sí. Como pueden ver en este gráfico, la línea azul indica la demanda de cobre refinado solamente con los elementos que demandan cobre sin incluir la energía verde. Y en la línea negra podemos ver abruptamente cómo esto se va separando, llegando incluso a las 33 millones de toneladas hacia el final de la década. Por lo tanto, estamos ante una situación en que la transición de energía verde va a determinar el futuro de la demanda del cobre. Respecto a la oferta, ¿cómo va a responder el mercado? ¿Cuáles son las perspectivas en este momento? La realidad es que la producción mundial de las operaciones existentes y los proyectos que ya están comprometidos, es decir, que ya están en construcción o con una aprobación de materializarse, alcanzarán su punto máximo en 2026, lo cual nos habla de que tenemos un tremendo desafío más allá de
ese año. Continentes como Sudamérica han estado, y América Central han estado con una alta participación en el mercado, con una producción minera bastante alta, seguido por el continente asiático y con un auge importante de África, sobre todo en los últimos 5 años. Europa, Oceanía y Norteamérica se han mantenido en una participación más baja, pero no despreciable, y el Medio Oriente con una participación menor en el mundo. Entonces la reflexión es, estamos con una participación importante de Sudamérica, pero lo que vamos a ver es que esto no va a ser sostenible. Podemos ver acá en la curva que desde el 2027 la producción comprometida va a empezar a decaer, por lo tanto es importante que entren nuevos participantes a esta producción. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? La producción de la mina actualmente en operación, ¿no es cierto? Va a aumentar de 23 millones de toneladas en 2026, pero va a disminuir a las va a aumentar desde las 22 millones de toneladas, que actualmente estamos en el 2022, a 23 millones de toneladas en el 2026. La producción en África crezca un 23% entre 2022 y 2027, principalmente por la participación de la República Democrática del Congo y sus proyectos, y la producción de Sudamérica crezca un 4,8% gracias a nuevas minas, grandes minas como Quellaveco o Quebrada Blanca acá en Chile. Sin embargo, como decía anteriormente, entre el 2026 y 2023 las producciones de operaciones van a disminuir en 4 millones de toneladas a nivel global o un 18,6%. ¿A qué se debe esta baja en la producción en los próximos años? Principalmente por el fin de la vida útil de importantes operaciones. Y esto va relacionado al envejecimiento de los yacimientos, principalmente. Por lo tanto, cómo la oferta se va neteando? Es decir, por un lado tenemos un envejecimiento, un fin de vida útil de los principales yacimientos, y por otro lado estamos sopesándolo con proyectos que ya están comprometidos. Sin embargo, esta ecuación la va ganando en el fondo la demanda. La demanda por cobre primario, como pueden ver en el gráfico derecho, cada vez se va haciendo la brecha más estrecha. Por lo tanto, eso plantea la necesidad de incorporar nuevos actores a la producción de cobre. Las operaciones existentes dejarán de operar a menos que se desarrollen proyectos de extensión para explotar los recursos restantes, lo cual plantea otro desafío. Lo cierto es que producir cobre es cada vez más difícil, eso es lo que entendemos. Más que nunca las mineras de cobre enfrentan desafíos para aumentar la producción. Primero que todo, los factores geológicos, como se dice por ahí, el cerro manda, por lo tanto, las leyes de cobre empiezan a decaer, los depósitos se están haciendo más profundos, eso conlleva a que las características geometalúrgicas del mineral cambien, la roca puede ser más dura, puede tener problemas de recuperación, etcétera. Y los descubrimientos, también la tendencia es hacia descubrimientos de yacimientos más pequeños y con una metalurgia más compleja. Eso es la principal razón. Después ya tenemos un tiempo de desarrollo y complejidad técnica. Las etapas de ingeniería están durando más, los procesos de construcción se van haciendo más difíciles y los permisos ambientales también están tornándose un poco más complejos. Los parámetros de comunidades, de medio ambiente y política también están entrando en la ecuación fuertemente y dificultan la realización y materialización de proyectos. Y por último, el tema de crecimiento orgánico, las fusiones y adquisiciones entre empresas, el acceso a financiamiento, los riesgos de sobrecostos que pueden tener los proyectos, conlleva a una falta de apetito por invertir. En ese contexto, ¿qué es lo que tenemos actualmente? La cartera mundial de proyectos podemos decir que es reducida y también es riesgosa. Reducida, grandes proyectos de clase mundial o de mediana escala podrían no superar los 150 proyectos, proyectos que tienen un cierto nivel de ingeniería avanzada, de tal manera que podrían ser una oportunidad para iniciar su producción de aquí a 10 a 15 años,
muchos de ellos están en una categoría posible o especulativo, es decir, están en etapas de la ingeniería no de factibilidad, sino más bien de evaluación alternativa, estudios de perfil, y otros incluso no han llegado a una estimación de depósitos robusta. Por lo tanto, estamos ante una situación en donde se requiere mayor tiempo, y como pudimos ver en las láminas, la lámina anterior, la demanda de cobre apremia en los próximos años. Por lo tanto, es el principal desafío. En el punto 2, muchos de estos proyectos podrían no ser desarrollados, en línea con lo que decía. Es importante destacar que varios proyectos, muchos de los que están acá en la industria, se ha escuchado de hablar de proyectos desde el año 90, desde los inicios del 2000, y que todavía no han podido materializarse. Y justamente eso es porque el proceso, el tiempo para que el proyecto se desarrolle, van pasando muchas cosas entre medio que le van dando incertidumbre, y con ello la decisión de mantenerlo en pausa o rehacer alguna ingeniería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, ese es el contexto, es reducida y riesgosa. Dentro del concepto de riesgoso tenemos que entender que los proyectos tardan más en desarrollarse. Esta es una muy buena gráfica, la que podemos ver acá en la parte 3, donde se denota que los proyectos Open Pit podrían durar hasta 12 años, con un foco principal en las etapas de ingeniería, por lo menos un tercio de esos 12 años es solamente ingeniería, y los proyectos subterráneos unos 10 años de duración. Por lo tanto, durante ese tiempo de duración van pasando elementos que van cambiando la toma de decisiones. Por último, tenemos el tema de los excesos de gasto capital. Hoy en día las estimaciones de CAPEX han tenido desviaciones importantes entre lo real y lo pronosticado. Desde el 2007, los proyectos Brownfield, que tienen un CAPEX inicial promedio sobre los $1.000 millones, y los Greenfield, un poco más de $1.500 millones, han experimentado excesos de gasto de capital. En el caso de los Brownfield de un 35%, y en el caso de los Greenfield de un 50%. Eso habla de que pareciera ser que los gastos de capital, los excesos de gasto de capital parecieran ser la norma. Por lo tanto, eso es otro elemento que involucra incertidumbre en la materialización de proyectos. Respecto a la caracterización de estos proyectos de la cartera mundial, podemos ver una amplia participación de Sudamérica y Centroamérica. Es decir, América lidera la carrera en la cartera de potenciales proyectos, lo que conlleva a pensar que la región sigue siendo atractiva. Acá destacar el caso de África, que está marcado en amarillo en el primer gráfico. África, a pesar de que ha tenido un éxito en los últimos años y ha aumentado su participación considerablemente en la producción de cobre mina, la cartera de proyectos aún no sigue siendo tan atractiva. Probablemente porque no se han hecho nuevos descubrimientos, no han avanzado en esa línea para desarrollar ingeniería. Por lo tanto, Latinoamérica y América del Norte mantienen una cartera robusta con estimaciones de depósito importantes y, por ende, estudios de ingeniería más avanzados, lo que abre una oportunidad interesante. A nivel mundial, la tendencia es que los proyectos Greenfield están aumentando. Gran parte de los proyectos en el mundo son Greenfield, pero esa tendencia no es precisamente en Chile, es lo que vamos a ver en la próxima lámina. Por otro lado, esta cartera de proyectos está siendo gestionada principalmente por empresas mayor, seguido por empresas medianas y junior de una manera más o menos en la misma proporción, pero las majors mantienen el protagonismo en esta cartera de proyectos. Y por otro lado, los concentrados de cobre es el principal producto de esta cartera de proyectos. Pero como dije anteriormente, es reducida y riesgosa. Y si pueden ver, la mayoría de los proyectos están en la categoría posible, es decir, requieren de mayores estudios de ingeniería, de aprobación de permisos, de entender el contexto en donde se va a desarrollar, para que estos puedan avanzar a probable y finalmente estar comprometidos. La cartera de proyectos en Chile, los grandes números, ¿cuáles son? Habíamos visto de que los proyectos Greenfield son la tendencia a nivel mundial, pero en el caso de Chile, hemos monitoreado alrededor de 50 proyectos en estudio. Una gran parte de la cartera mundial están en Chile.
Esto incluye proyectos de continuidad operacional, de operaciones existentes, proyectos de expansión y también proyectos nuevos. Sin embargo, el 60% de estos proyectos son brownfield y el 40% son greenfield. Eso va en contra de la tendencia, hay una leve diferencia, pero de todas formas estamos en contra de la tendencia del mundo. La tendencia es que los proyectos en Chile tienden a desarrollarlos sobre los que ya están, las operaciones actuales que ya están funcionando. Por otro lado, el potencial de aportar una capacidad de producción de estos 50 proyectos es en torno a las 4 millones de toneladas de cobre fino por año, lo cual es una cifra bastante alta en términos relativos con otros países. Lo importante es destacar que de estas 4 millones de toneladas potenciales que tiene Chile para poder aportar al mercado, el 75% proviene de proyectos brownfield, mientras que el 25% proviene de proyectos greenfield. Por lo tanto, ahí la diferencia se va haciendo un poco más abrupta en cuanto a cantidad, sino que más bien en términos de capacidad que puede aportar. También tenemos que ser que un 75% tienen el potencial de entrar en la próxima década, lo que habla de que estamos un poco atrasados respecto a eso. Más de 3 millones de toneladas que podría aportar Chile ya no entran en esta década. Por lo tanto, si en el caso optimista se logra avanzar en estos proyectos ahora, de todas formas estarían entrando en la próxima década por un tema de duración de la etapa del ciclo de vida de inicio de un proyecto. Y destacar que el 85% de esta nueva capacidad corresponde a concentrados de cobre, lo cual es la tendencia de los últimos años, que la producción de cátodos de cobre a partir de procesos hidrometalúrgicos es una tendencia a la baja, y eso se va a seguir manteniendo, y por lo tanto el mercado de concentrado es el que va a tener el auge de aquí a 20 años más. Una vez dando las principales perspectivas de demanda y oferta, lo que vamos a presentar es el gap, es decir, cuál es la diferencia entre la demanda que vimos inicialmente y la oferta comprometida por operaciones existentes y las operaciones que ya están comprometidas. Y podemos ver que este gap se va acrecentando desde el año 2024 hasta el año 2033, alcanzando las 6.7 millones de toneladas. Es decir, al mercado le faltan 6.7 millones de toneladas que deben ser cubiertas por los proyectos la cartera de proyectos que mencioné anteriormente. La pregunta es, la próxima década, es decir, 2030 hacia adelante, China podría seguir siendo un lugar económico para construir una fundición. Esto lo menciono pensando en la gran cantidad de concentrados de cobre que hay en la cartera de proyecto potencial. Pero más allá de eso, lo importante es definir cuáles son los compromisos o cómo la industria va a tratar de solventar este gap. Lo importante es que el gap de la oferta ha ido creciendo sostenidamente desde el 2020. Por lo tanto, esto es un fenómeno que monitoreamos periódicamente, porque al menos desde 2020 esto ha ido aumentando. Por un lado, por las mejores expectativas de demanda, y también por un pronóstico ligeramente más bajo para la producción comprometida, ya sea por disrupciones operacionales o por la no entrada de proyectos en su tiempo. Por lo tanto, si mantenemos la tendencia, esperaríamos que hacia los próximos años este gap siga aumentando, por lo tanto la necesidad va a seguir surgiendo y con mayor fuerza. Finalmente, las reflexiones finales podemos plantear lo siguiente. Primero, cerrar el gap de oferta de 6.7 millones de toneladas para 2033 será un gran desafío desde la entrega de proyectos hasta las condiciones mineras. La pregunta que planteo el panel es cuál será el rol de Chile. Ya sabemos que tenemos 4 millones de toneladas potenciales, y específicamente cómo va a aportar la mediana minería en este compromiso. Por otro lado, tenemos que el cobre producido provendrá principalmente de concentrado, y eso lo destaco porque va a abrir la discusión de cómo el mercado y las condiciones en China y en el mundo van a poder solventar este aumento de la oferta de concentrado, que es un fenómeno regional y también mundial.
La producción de cobre deberá seguir siendo competitiva, tanto en términos de costos como también ambientales. Y eso es parte del marco de referencia de la nueva minería de hoy en día. Como punto 4, los desafíos que enfrenta la minería del cobre podría potencialmente aumentar el gasto operativo y el gasto capital de mina. Y eso lo estamos viendo. Los excesos de gasto capital de CAPEX inicial en nuevos proyectos es una tendencia. Los temas inflacionarios, temas de flete, más otros fenómenos económicos han impulsado la inflación de costos y por ende esto conlleva a que el precio de un incentivo a largo plazo vaya también en esa tendencia de crecer, dado este aumento de los costos de inversión y de operación. Y por ende también plantea una oportunidad, que los precios de incentivos sean más altos de aquí a la próxima década. Finalmente, los desafíos para aumentar la oferta del país ante esta oportunidad del gap de oferta. Para el corto o mediano plazo, desde mi perspectiva, el principal desafío es acelerar el desarrollo de los proyectos actualmente en carpeta. Como les comentaba, por lo menos 50 proyectos tienen una buena perspectiva. El tema es que estamos atrasados y esos proyectos no entran antes del 2030. Y con una mirada más de largo plazo, aumentar los nuevos descubrimientos. Llama la atención que todavía no se ha encontrado algún yacimiento con las potenciales capacidades de producción de los grandes yacimientos que conocemos acá en Chile. Eso todavía no hemos podido monitorearlo. Esperamos que exista esa mirada a largo plazo para fomentar la exploración y con ello los nuevos descubrimientos para proyectos greenfield. Ese es el principal foco. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Nicolás, por la completa información que nos ha entregado sobre el mercado del cobre, haciendo referencia específica, ¿no es cierto?, a la demanda y la oferta en este mercado. Bueno, y a continuación tendremos la presentación de Francisco Acuña, quien se referirá a la competitividad y desafíos de la industria minera. Francisco es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y tiene una maestría en Industria, Comercio y Desarrollo de la Universidad de Manchester. Además, cuenta con más de 12 años de experiencia en diferentes aspectos del sector minero. Actualmente es el líder del equipo de consultoría de CRU, esta prestigiosa empresa líder en inteligencia de mercados de commodities, enfocado en proyectos asociados a metales, base y battery metals en las Américas. Antes de unirse a CRU, fue asesor independiente, brindando asesoría en adquisición y estrategia en negocios de exploración y proyectos mineros a empresas mineras e instituciones financieras en la región, en Norteamérica, Australia y Reino Unido. Bueno, dejo con ustedes entonces a Francisco Acuña para que se refiera a la competitividad y desafíos de la industria minera. Perfecto, muchas gracias Álvaro por la introducción, muchas gracias igual a la Sonami por la invitación a este panel y obviamente saludar a todos los asistentes a este importante evento. Ahora voy a presentar mi pantalla para proceder con la presentación. Ahora, algunos puntos quizás, bueno, ya vieron la presentación de Nicolás hace unos minutos, obviamente una visión muy completa sobre el mercado del cobre. Mi idea en esta presentación quizás es retomar algunos de esos puntos que ya mencionó, pero como primer punto mi idea sería tomar un paso atrás, un poco ver la tendencia de la industria minera a nivel global y luego poder hacer una mirada ya más detallada específicamente a la competitividad de Chile en este contexto. Entonces, primero, si vamos a algunas tendencias de la industria, como mencionó ya Nicolás y afecta obviamente también al cobre, uno de los grandes drivers en el fondo que está afectando la demanda de distintos metales es la transición energética en el fondo, tanto por la implementación de vehículos eléctricos hasta el cambio, en el fondo dejar atrás los combustibles fósiles y el paso hacia energías renovables.
Aprovecho todo esto a hacer un comentario y pedir las disculpas del caso, que en mi presentación las láminas van a estar en inglés. Sin embargo, obviamente ya como lo están viendo, estoy haciendo la presentación en castellano. Entonces, en este contexto más global de todos estos metales, en este gráfico lo que queremos mostrar un poco es cómo esto está afectando a distintos metales, ¿ya? Por un lado, en la parte izquierda podemos ver cuál va a ser el crecimiento netamente de la demanda de estos metales asociado a vehículos eléctricos y energías renovables. Se podemos ver, por ejemplo, commodities como el litio, por ejemplo, en que obviamente su uso en las baterías de litio es muy directamente relacionado a esta industria. Va a haber una demanda de un crecimiento de la demanda de más del 91%, o sea, casi el 100% del aumento de la demanda va a venir tanto de vehículos eléctricos como de energías renovables. Como se ve ahí, en estos próximos 5 años, la industria del transporte y almacenamiento de energía va a cumplir un rol fundamental. Luego, obviamente, otros metales asociados a baterías como cobalto y níquel, luego los siguen con números similares, y luego vemos, por ejemplo, como el cobre, que como mencionó ya Nicolás, que va a tener un rol importante en esta transición energética, más o menos de pasar del 2020 de un 5% de su demanda asociado a vehículos eléctricos, energías renovables, a que un 14% del aumento de la demanda va a estar asociado a esta aplicación. Y esto tanto en transporte como almacenamiento, pero también en otras industrias. Así que esto es un fenómeno que obviamente está afectando a un montón de metales, no solamente al cobre, algunos más que otros, pero sin duda en un contexto vemos que el cobre también forma parte de esta historia y de este rol fundamental en la transición energética, obviamente liderado por los llamados battery metals como litio, cobalto y níquel. Ahora, luego vemos entonces, ya establecimos el punto, yo creo que hoy bien claro, de que se va a necesitar más cobre, se va a necesitar más de estos distintos metales. Ahora el punto es, de todos estos, ¿cuáles son los más, creemos que en el fondo tienen mayor complejidad o hay un desafío mayor en poder realmente cumplir dicha expectativa? Entonces nosotros, ¿qué vimos? Vimos, por ejemplo, cuántas minas adicionales serían necesarias para cumplir esta demanda. Entonces, en el caso del cobre, y luego estos son estimaciones, pero yo creo que es para dar como órdenes de magnitud. ¿Cuántas minas adicionales de tamaño promedio? 12 minas de cobre, 10 de litio, 9 de cobalto, 7 de níquel, una de roca fosfórica, en este caso. Entonces, ¿qué significa eso? El problema es también cuánto se demora, y este tema, y esto ya lo tocó Nicolás, básicamente para el cobre, cuánto tiempo se demora más o menos en efectivamente construir una de estas minas. En el caso del cobre, nosotros estimamos que en promedio 11 años, esto desde la etapa de estudios. Sin embargo, estos son estudios post-descubrimiento, post-exploración y descubrimiento. Entonces, una vez en el fondo que ya a grandes rasgos ya se tiene un entendimiento de los recursos, y luego de ahí hacia adelante cuánto tiempo demora. En el caso del litio, esto puede ser bastante más acelerado, que es en promedio 7 años, y lo hemos visto en los últimos 5 años con el boom de crecimiento de nuevas operaciones mineras, principalmente en Australia y Argentina, en el cual han pasado de descubrimiento a construcción de manera muy acelerada. Luego, cobalto, níquel, por ejemplo, son igualmente complejas, pueden tomar incluso más tiempo de lo que llevaría para una mina de cobre, por ejemplo. Entonces, para tener en mente que esto es algo que está afectando a la industria minera como un todo, y obviamente, nuevamente ya lo mencioné, cobre es parte de esta historia. Ahora, si nos enfocamos netamente en cobre, y bueno, Nicolás ya presentó parte de estos gráficos, de parte de esta información, pero sí quiero volver a tocarlo porque ha habido la intensidad de capital para desarrollar proyectos es algo que ha cambiado exponencialmente, particularmente en los últimos par de años, pero si uno lo mira en realidad en los últimos 5 años, la intensidad de capital medido en millones de dólares por cada 1000 toneladas de producción de cobre, en el fondo ha aumentado de manera significativa. Y esto también muchas veces alineado con el precio del cobre, lo que ya normalmente uno asocia que hay un traslape inflacionario, por así decirlo, del sector, que efectivo a mayores precios también aumentan muchas veces la intensidad de capital. Y también, obviamente, por factores externos, esto se ha visto ampliamente afectado en el último par de años y obviamente pone dificultades para el desarrollo de nuevos proyectos.
Ahora, en tiempos de cuánto tiempo demora desarrollar un proyecto, un punto interesante aquí, y que en el gráfico del medio está separado por tamaño de operación, tier 1, tier 2, tier 3, diferentes tiers, digamos, mediana minería sería un tier 2, entre tier 2 tier 3, porque en el fondo mediana minería en Chile a veces puede ser considerado incluso no tan mediano, sino que más bien grande en otras jurisdicciones. Pero lo importante ya ver es que no hay una gran diferencia en tiempo de lo que demora desde los estudios hasta el comisionamiento de una operación minera dependiendo de su tamaño. Entonces también quizás algo a tener en consideración, particularmente cuando queremos entender la mediana minería, igual tiene estos desafíos de intensidad de capital y también de los tiempos en que demora desarrollar los proyectos y llevarlo hacia adelante. Y en términos del CAPEX overrun, que fue algo que ya Nicolás tocó en mayor detalle, como podemos ver, obviamente es más significativo en proyectos Greenfield. En Chile se ha visto muy recientemente, por ejemplo, el caso de Quebrada Blanca, que tuvo un CAPEX overrun muy considerable. Otro aspecto que es interesante, de nuevo viendo la industria del cobre y viendo esta de manera global, lo que estamos viendo aquí es la actividad de M&A, de compra y adquisiciones en realidad, que es algo que probablemente han visto harto en las noticias, y efectivamente este año, el año pasado en realidad, se lograron niveles de transacciones similares a los que se vieron en el año 2010 a 2012, obviamente el 2011 llegando a su peak, pero que fueron, llamémoslo así, un boom anterior de compra y adquisiciones que hubo de la mano con la subida de precios del cobre post-crisis del 2008. Entonces, como ven la línea amarilla, que es el precio del cobre, obviamente mayores precios de cobre en general, ha habido mayores cantidades de transacciones, y este último par de años en que hemos estado en un ambiente de precios de cobre muy altos, en promedio, efectivamente ha habido un aumento de esta actividad de M&A. Y incluso, si bien este gráfico está actualizado en junio de este año, en las noticias, por ejemplo, vieron el caso de Pan American Silver, que luego de fusionarse con Yamana, en el fondo se están desprendiendo algunos activos de cobre, como en el caso del joint venture que ahora firma Río Tinto con Codelco. Por otro lado, también la venta de mismo Pan American Silver del proyecto MARA en Argentina a Glencore. Entonces, en el fondo, esta actividad probablemente se va a seguir viendo. Vamos a ver cuánto de esto se ve en Chile, pero como pueden ver, el año pasado se llegaron a unos casi 20.000, no, unos 17, 18 mil millones de dólares en transacciones de proyectos y operaciones. Y este año, si bien hay un importante número que ya fue rechazado, ya hemos visto nuevos anuncios, así que es probable que los números probablemente alcancen niveles del año pasado o superen incluso los 20.000 millones de dólares. Entonces también es algo que se ha visto como una tendencia en la industria, y también en otros commodities también. En la industria del oro, en la industria del litio, se está viendo bastante actividad también de consolidación y de adquisiciones. Ahora, nuevamente viendo la película un poco más amplia, ¿qué va a pasar con los precios? Aquí lo que están viendo es una canasta de commodities que CRU sigue de manera regular, y este es un forecast, en el fondo, cuál sería el performance de este commodity al año 2026 respecto al año 2022. Comparando con el año pasado, cómo creemos que va a estar este commodity en términos de precio hacia el año 2026. Entonces, la canasta como un todo está, como pueden ver en el termómetro, por así decirlo, a la derecha, fría. Esto quiere decir que la mayor parte de los commodities, en el fondo, que incluyen en esta cartera, como por ejemplo el hierro, el carbón, cromo, zinc, etc., incluso litio, irónica, también ahí voy a hablar un poquito más de eso, están en la sección fría, quiere decir que bajarían al menos un 15% proporcional. Y luego vemos en el otro extremo, sí hay algunos commodities que van a tener un performance mejor, o esperamos que tengan un mejor performance, particularmente los metales preciosos, pero también cobre y molibdeno. Entonces, ¿y por qué los destaco ahí también? Lógicamente porque gran parte de los productores de cobre, sus subproductos son oro y plata, pero también molibdeno. Entonces, obviamente un ambiente de precios favorable, si uno lo piensa para los productores chilenos, ya que creemos que va a haber un ambiente de precios favorable. Ahora, ¿por qué dije que quería mencionar litio? Porque, por ejemplo, litio, e incluso cobalto también,
hay que mirarlo un poco distinto, si no uno puede decir va a estar frío en términos de qué va a pasar con el precio de aquí a 5 años respecto al año pasado. Sin embargo, hay que tener en consideración que el año pasado fue un año con precios históricamente altos también, o sea, nunca antes visto y probablemente que no serán vistos nuevamente. Entonces, también tomar en consideración, por ejemplo, en el caso del litio, que si bien técnicamente vamos a ver un freezing, se va a congelar el precio respecto al año pasado, los próximos 5 años, aún así va a ser un ambiente de precios muy positivo, y esto porque el año pasado vimos precios de litio demasiado altos. Pero en general, yo creo que esto ofrece una película de dejar en claro que va a haber un ambiente de precios positivo para los commodities, para los productores de cobre principalmente en Chile. Así que esto me lleva a la segunda sección, por así decirlo, de esta presentación, que es ahondar un poquito más en la competitividad de Chile, principalmente mirando algunos aspectos cuantitativos, llámese en términos de costo, en términos de emisiones, pero también algunos aspectos cualitativos en términos de percepción de la industria, en términos de riesgo, estabilidad, y qué ha pasado con algunos anuncios que se han hecho en los últimos par de años. Y también, a su vez, quería partir con esta lámina, que es un poco una mirada a los principales productores de cobre. Entonces, por un lado, Chile, Perú, yo creo que no vale la pena repetir, ya todos sabemos de que son los principales productores de cobre a nivel mundial y suman aproximadamente un 40% de la producción entre estos dos países. Ahora, ¿por qué quise mostrar esta lámina? Hace algunas semanas estuve en Perú y un tema que ha estado bastante en boga ya es un poco las distintas proyecciones que hayan visto y que indican que la República Democrática del Congo superaría a Perú y tomaría este segundo lugar como segundo mayor productor de cobre en el mediano plazo. Así que eso es algo que quise destacar y eso es efectivo, como pueden ver a la derecha, donde Perú, en el fondo, sus operaciones actuales, en los colores más oscuros, hacia el año 2030, entre el año 2025 y 2030, vemos que la República Democrática del Congo, de acuerdo a nuestras proyecciones, superaría a Perú en términos de producción de cobre en sus minas existentes. Y la única forma en que Perú, en el fondo, pueda dar vuelta a esta tendencia hacia el año ya 2035 es si los distintos proyectos que están en cartera se llevan a ejecución. Ahora sabemos que la probabilidad de que la totalidad de los proyectos se lleven a cabo es realmente quizás medio improbable. Aún así, esto demuestra de que el mercado global, y Nicolás tocó un poquito más sobre esto, en números más exactos, es dinámico. Hay un dinamismo, hay necesidad por más cobre y ese más cobre va a poder venir de distintos países y los países del Copper Belt en África, principalmente el Congo, la República Democrática del Congo y Zambia, están teniendo un rol relevante y han podido llevar a cabo proyectos muy complejos, como el caso de Kamoa-Kakula en DRC, por ejemplo, que es un proyecto que no solamente hace ruido porque sus altas leyes que tiene leyes de cabeza del 7%, y de hecho un problema que tienen es que su concentrado tiene demasiada alta ley, entonces eso irónicamente llega a ser un problema. Pero además lograron construir ese proyecto en el mismo periodo de tiempo en que, por ejemplo, proyectos como Quebrada Blanca 2 tuvieron un CAPEX overrun y un tiempo más de demora de ejecución. En el caso de Kamoa-Kakula se hizo a tiempo, se hizo en budget, y el ramp-up o producción ha estado, de acuerdo a lo esperado, incluso superior. Y ya están preparando las siguientes fases de expansión. Y esto es un proyecto subterráneo relativamente complejo en un país donde, para un nuevo actor en ese país. Entonces también son cosas señales que se van mostrando de que probablemente quizás hacer proyectos en estas jurisdicciones pueden tener menor riesgo técnico, incluso muchas veces que en otras jurisdicciones. Pero, y volviendo al caso de Chile, como vemos en el gráfico de la izquierda, mantendría obviamente su posición. Es difícil pensar que un país, que Chile pierda su posición como primer productor mundial, sin embargo, es importante ver que hay actividad en otros países del mundo. Entonces, ahora mirando un poco esta misma idea, esos mismos números ahora enfocados en Chile, si bien no vale la pena comparar en el sentido de que vaya o no otro país a superar a Chile en los próximos años, probablemente no sea el caso. Sin embargo, sí esperamos que en nuestro caso base, Chile llegue un poco a su pic de producción hacia el año 2025-2026 y luego vea una caída sistemática de producción de sus minas actuales, producto ya sea del envejecimiento de sus yacimientos, cierre de algunas,
desde el 2025 en adelante. Y en el fondo la forma de subsanar esa caída es obviamente con el ingreso de proyectos, que si bien hay proyectos en cartera, y Nicolás ahondó un poquito más en ellos, en el fondo es necesario que estos efectivamente puedan avanzar para que esta producción se mantenga y aumente en el fondo en el tiempo. Sin embargo, también algo a considerar y que obviamente ha estado bastante en discusión quizás en los últimos par de meses, ha sido el rol, qué rol tiene Codelco en esta parte. Y podemos ver que, por ejemplo, Codelco este año estaría llegando a sus niveles de producción más bajos no visto en el fondo en la última década. Y probablemente un punto importante a considerar, dado el tamaño que tiene Codelco este número total, puede incluso que nuestras proyecciones, si es que Codelco en el fondo no revierte esta situación y vuelve a niveles de producción esperados y los proyectos en el fondo, y particularmente el nuevo nivel mina del Teniente, logra esos niveles, esta situación puede revertirse. Sin embargo, de no revertirse a tiempo, el gráfico un poco a la izquierda obviamente se va a ver afectado y quizás la producción que esperamos de minas y proyectos comprometidos en el fondo puedan ser un poquito menores a lo esperado. Entonces también hay algo a tener en consideración. Ahora, en términos generales de competitividad y pensando en costos, y de nuevo aquí siempre es bueno quizás a veces mirar, no sé si es bueno, pero a veces sirve punto de comparación con el caso de Perú, que es el segundo productor de cobre y además país vecino nuestro. Lo que estamos viendo aquí es la curva de costo a la izquierda por país, en el fondo, para el año 2023, donde podemos ver que Chile, en el fondo, se ubica en algún lugar entre es difícil porque es tan grande la producción de Chile y cuando uno lo ve por país que casi que quiebra la curva, pero está en general dentro de un tercer cuartil en términos de costo, por sobre República Democrática del Congo, países como Perú, Kazajistán, pero aún más favorable en términos generales, en términos de costo respecto a países como China, Estados Unidos y Zambia, que son otros actores relevantes en términos como países de producción. Ahora, cuando vamos a ver la curva a la derecha, que es el mismo gráfico, pero esta vez desagregado por operaciones, vemos que en el fondo igual hay una variabilidad, una heterogeneidad de operaciones también dentro de, cuando uno mira cada país como promedio, en realidad a veces se pierde un poco la visión de la heterogeneidad que puede tener cada operación minera. Entonces, pero como se puede ver, y particularmente aquí lo interesante que estamos viendo en amarillo, un poco cuál es el precio promedio del cobre, se puede ver que en general todas las operaciones mineras están con márgenes bastante favorables. Gran parte de la producción de Chile en azul oscuro está incluso por debajo, está en los primeros cuartiles en términos de costo, y solamente un número muy menor de operaciones podrían estar con números rojos en este ambiente de precio, y todavía hay un espacio de margen importante. Entonces, de ahí voy a andar un poquito más en cómo esta variabilidad, esta heterogeneidad en el fondo de operaciones mineras y sus costos, igual es importante verlo, porque a veces quedarse solamente con la visión de cuál es el promedio, por ejemplo, de costo país, no necesariamente refleja los problemas o desafíos que pueden tener operaciones puntuales en el fondo respecto a sus costos dentro de cada país. Y eso es un poco lo que quiero reflejar en este siguiente gráfico, que lo que estamos viendo acá en el eje Y es la producción y en el eje X el costo, el CRU Value Adjusted Cash Cost, para las operaciones de Chile en el año 2023. Y sombreado en el fondo Q1, Q2, Q3 y Q4 representan los cuartiles de la industria. Entonces, es un gráfico un poco distinto, pero ¿cuál es el mensaje aquí? Que podemos ver, si bien en una línea perfecta, hay una tendencia en general a que a menores niveles de producción, en general mayores van a ser los costos también de producción. Y si nos enfocamos particularmente en 50.000 toneladas de cobre de producción anual, que es este cuadro que estoy resaltando ahí en rojo, que normalmente uno podría asociarlo más a la mediana minería en el caso de Chile, vemos que la mayoría de estas operaciones, esto es para año 2023, esto al menos es una foto, pero yo creo que ayuda a dar una perspectiva,
son operaciones que se encuentran en el cuarto cuartil de la industria global, ¿ya? Estos son los cuartiles de la industria global, no de la industria de Chile. Y algunos de ellos en el tercer cuartil y ninguno de ellos ya sea en el primero o segundo cuartil de la industria. Entonces, también un poco a tomar en consideración, cuando hablamos de competitividad, como dije antes, no solamente basta con ver el promedio de un país, sino que cuál es la heterogeneidad y particularmente donde la mediana minería, en este caso, estaría en un lugar donde más sensible a la volatilidad de precios, porque tienen también, en general, también mayores costos asociados. Este gráfico en parte lo mostró también Nicolás, hablando un poco cuáles son los desafíos en el fondo que están viendo las empresas, las mineras de cobre. Dentro de esto quería agregar, así como la ley en el fondo se espera que vaya disminuyendo en el tiempo, hay temas de geología, también hay complejidades para desarrollar estos nuevos proyectos, etc. También quería agregar aquí en este gráfico, lo nuevo sería en el fondo la información de costo, que lo que se ve ahí es el crude cash cost promedio de la industria y cómo en el fondo también esperamos que asimismo va a también aumentar en el tiempo. Entonces, estos desafíos que mencionaban antes, muchas veces geológicos, también se podrían traducir en un ambiente de costos más altos. Entonces, el punto aquí importante destacar es que si bien obviamente la industria necesita, el mundo necesita en este caso más cobre, se está haciendo más costoso producirlo y también ojo hay a tener en el fondo qué rol tiene cada operación minera, particularmente la mediana minería en esta película. Ahora, otro punto de comparación que queríamos mostrar acá es respecto a emisiones particularmente aquí no nos quiero aburrir con la metodología, pero básicamente nuestra metodología de emisiones mira alcance 1, 2 y 3 para las operaciones mineras, donde alcance 1 son emisiones directas, en general asociadas en el fondo, camiones mineros básicamente. Alcance 2 está asociado principalmente a las emisiones asociadas a la generación eléctrica necesaria para la operación minera, aquí más asociado a la demanda energética del procesamiento. Y alcance 3, tanto aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba son insumos como explosivos, ácidos, bolas de molienda, y aguas abajo son, en el fondo, transporte al lugar de destino, además fundición y refinería. En el caso de aquellas operaciones que están integradas, lo asociado a fundición y refinería, en el fondo, caería dentro de alcance 1. Entonces, aquí que les quiero mostrar un poco el símil de la curva de costos que vimos antes, que espero recuerden que las operaciones, y nuevamente aquí estamos mostrando Chile-Perú, estaban bastante heterogéneas a lo largo de toda la cadena. Aquí podemos ver que en términos de emisiones de alcance 1 y 2, al menos que son las directas del sitio, o sea, de la operación y asociadas a la energía eléctrica que consumen, en general Chile y Perú se encuentran en una zona bastante favorable, donde la mayoría de las operaciones están dentro del primer y segundo cuartil de la industria, en términos de emisiones. Esto medido como toneladas de CO2 por toneladas de cobre producido. Entonces, en esa línea, si bien ya antes veíamos los costos, donde están más distribuidos los costos, particularmente en el caso chileno, sí hay una ubicación favorable en términos de emisiones. Y esto en gran parte explicado por la intensidad de carbono, en el fondo, de la matriz energética que hay en Chile y también en Perú. Como pueden ver en el gráfico a la derecha, lo que estamos viendo es la intensidad energética en términos de toneladas de CO2 por megawatt hora instalado de generación eléctrica. Y Chile y Perú se encuentran en una zona bastante favorable. Por un lado, Perú tiene bastante producción eléctrica o generación eléctrica a partir hídrica. En el fondo también, en el caso de Chile también lo tiene, pero en Perú es más importante. Y luego la producción asociada a combustibles fósiles, mayormente gas natural. En Chile obviamente también tenemos generación eléctrica a partir de carbón y ambos países están haciendo esfuerzos. Chile también quizá un paso más adelante en términos de instalación de capacidad de energía renovable, eólica y solar. Lo que lógicamente cuando nos comparamos con algunos países también productivos mineros como Sudáfrica, por ejemplo, Indonesia, Polonia o Rusia, y China también, por ejemplo, encontramos en un nivel mucho más favorable en términos de competitividad. Entonces, también destacar en este punto el aspecto favorable asociado a la
a la matriz energética que hay en Chile y cómo se impacta a los alcances de emisiones 1 y 2. Y particularmente esto afecta al alcance 2, que está asociado a la energía eléctrica de cada operación. Eso era un poco la información un poquito más cuantitativa, como les dije a la introducción de esta presentación. También algunos aspectos cualitativos de cómo hemos visto que ha reaccionado la industria hasta distintos, luego de un periodo de mayor incertidumbre, donde varios aspectos ya en el fondo no sé si solucionado la palabra, pero yo creo que los niveles de incertidumbre han bajado, y un poco cómo también la industria o el mundo está percibiendo estos cambios desde afuera. Si vemos un 2022, por ejemplo, donde todavía había incertidumbre respecto a por un lado, todo el proceso constituyente. Todo ese proceso constituyente, desde que comenzó, obviamente generó un grado de incertidumbre alto, ya que no vale la pena quizá entrar en detalle, pero lógicamente hubo bastantes vaivenes de cómo podía o no este proceso afectar a la industria minera. Luego hubo el anuncio del nuevo royalty también, que ese fue una telenovela por su lado, porque en el fondo ya fue obviamente resuelto. Y vimos algunos anuncios, simplemente aquí quise colocar algunos anuncios de prensa, donde algunas empresas, por ejemplo, dijeron que se tienen que reconsiderar las inversiones hasta que no esté claro cuál va a ser la nueva carga tributaria, etc. Entonces, pasamos de un ambiente en general en que estaba tanto el proceso constituyente como el proceso del nuevo royalty haciendo mucho ruido, y también el proceso quizás político que se estaba viviendo. Luego yo creo que ya en este año se ha visto anuncios que van en otra dirección, producto de que el riesgo asociado al menos al proceso constituyente quedó atrás. Si bien hay un proceso constituyente que se está realizando en este momento, yo creo que la industria no lo percibe como un riesgo importante a cambios de reglas esenciales. Y por otro lado, la nueva ley del royalty ya fue aprobada, entonces al menos más adelante voy a mostrar un poco cómo creemos que esto va a impactar a la industria, pero se dejó atrás la discusión y ya hay certeza de cuál sería el marco tributario en el fondo para el cual se tienen que evaluar nuevos proyectos. Y con esto hemos visto, por ejemplo, algunos anuncios también favorables, como la aprobación ambiental para la expansión de los bronces. Esto fue en abril de este año y yo creo que fue algo bastante positivo para la industria. Así, en el mismo tiempo, más o menos, por ejemplo, el anuncio de HP que dice que es necesario, en el fondo, tener condición y colaborar de manera conjunta para poder llevar a cabo nuevas inversiones hacia adelante y poder seguir desarrollando la industria. Esto ya dejando atrás un poco toda la incertidumbre anterior que ya mencioné. Anuncios, por ejemplo, como Lundin Mining, que compra un porcentaje mayoritario en Caserones. Estos son señales, en el fondo, de que quizás esta actividad y este apetito, y más recientemente esta semana, lo de Río Tinto con Codelco, por ejemplo. Entonces se empieza a ver mayor actividad y un cambio, creemos, en la percepción que puede tener la industria sobre qué está ocurriendo en Chile. Ahora, dicho esto, también hay cosas que hay que seguir solucionando, y también un poco, quizá ahora hay que empezar a entender que si bien se acabó el riesgo de incertidumbre asociado, por ejemplo, a la nueva ley de royalty, ahora hay que ver qué significa esto realmente en el desarrollo de nuevos proyectos. Nosotros hicimos un análisis de el impacto de carga tributaria, medida como total de impuestos pagados sobre EBIT de las industrias. Hicimos un análisis medio similar entre Perú y Chile. En el lado izquierdo podemos ver, y esto fue un análisis mirado hacia el futuro, o sea, cuál creemos que va a ser la carga tributaria entre el año 2024 y el año 2034. En el caso de Perú se tiene una carga tributaria promedio de 42%, de acuerdo a nuestras estimaciones, y en Chile un promedio con nuestra interpretación, en el fondo, de esta nueva ley, que llega a un 44% en promedio, donde obviamente va a haber cierta variabilidad, donde por un lado aquellos productores con producciones menores a 50.000 toneladas al año tendrían cargas en general menores a ese promedio. Luego existe un grupo de operaciones mineras que van a mantener aún tienen un periodo extendido de invariabilidad tributaria de distintas duraciones de estos distintos en este periodo. Y luego aquellas operaciones que en el fondo que terminan su invariabilidad tributaria ahora y son productores de mayores de 50.000 toneladas al año, quienes van a tener en general un poco la mayor carga tributaria respecto a nuestras estimaciones.
y en general posicionaría a Chile con un promedio de 44%, ligeramente por sobre lo que sería la industria en Perú. Ahora, un punto sí que yo creo que ha sido un problema ya hace un tiempo, o sea, no sé si un problema, pero un desafío que ha señalado la industria local ha sido el proceso de permisología para desarrollar nuevos proyectos. Y aquí lo que estamos mostrando en este gráfico son los días totales que toma una aprobación de una DIA desde que se ingresa hasta que se tiene respuesta en el fondo final. Y como pueden ver, en la última década, prácticamente se más que ha duplicado la cantidad de tiempo necesaria para pasar por este proceso. Entonces, a principios de los 2000, vemos que el promedio era de unos 139 días, y ya si vemos en el fondo los últimos 4 o 5 años, este promedio supera los 300 días. Entonces, también un poco el mensaje aquí es que si bien se ha bajado el nivel de incertidumbre asociado a toda esta discusión que había de royalty, la discusión del proceso constituyente, quizá hubo un aspecto que la industria minera viene señalando hace tiempo, que se perdió en toda esa discusión y que todavía no se ha dado solución, que es cómo acelerar o cómo hacer más expedito el proceso de permisología, que es obviamente esencial para poder llevar a cabo nuevos proyectos que, como vimos anteriormente, son necesarios no solamente para que Chile mantenga sus niveles y aumente sus niveles de producción, sino que también necesarios para que el mundo en el fondo haga esta transición hacia la energía verde y tenga en el fondo el cobre que se necesita, el cobre y otros metales también. Así que también este quizá es un punto que vamos a ver cómo la discusión se mantiene y ojalá se ponga en la opinión pública en el corto plazo para que se logren mejorar estos procesos de permisología esenciales para el desarrollo de nuevos proyectos. Así que espero que haya sido una charla interesante y con esto llego al final de mi presentación. Cualquier cosa, siempre bienvenida cualquier consulta que puedan enviar tanto ahora para la discusión, pero también hacia adelante en el caso que quieran discutir algunos de estos puntos más en detalle. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Francisco, por tu interesante presentación sobre la competitividad y los desafíos de la industria minera. Bueno, y a los partícipes los recordamos, ¿no es cierto? Y los invitamos a hacer preguntas a los panelistas a través de la plataforma chat. Sin duda que estas dos presentaciones han sido muy relevantes y abre un espacio de inquietudes para abordar con mayor detalle, ¿no es cierto?, algunas características a las que ustedes han señalado respecto del mercado del cobre, como también de la competitividad y desafíos de la industria. En este sentido, ustedes se refirieron a el importante incremento en la demanda por cobre en los próximos años, y particularmente en el mediano plazo, vale decir, hacia el año 2030, en el sentido de que debido a la electromovilidad y el desarrollo de las energías limpias, la demanda va a aumentar considerablemente. No obstante, la oferta no va a crecer a la velocidad de la demanda. En este sentido, ello va a afectar, ¿no es cierto?, naturalmente en el precio del cobre. Ahora bien, como país, la pregunta es para ambos. ¿Cómo podemos aprovechar esta ventana de oportunidades que nos ofrece el mercado? Considerando además que Chile hace algunos años atrás generaba más de un tercio de la totalidad de la producción de cobre y hoy está situado en torno al 25%. Entonces, ¿qué debemos hacer como país para aprovechar esta ventana de oportunidades?
Gracias, Álvaro, por la pregunta. Aquí voy a lanzar yo primero, no sé, dejo también después Nicolás si quiere complementar. Yo creo que me quiero referir un poco a quizá a los últimos puntos que mencioné, al menos en mi presentación, que estaba asociado a tanto al análisis que hubo respecto a la carga tributaria, a la competitividad de costos, en el fondo la dificultad quizás de llevar a cabo nuevos proyectos. Yo creo que la carga tributaria, o ya sea el royalty, etcétera, cuando uno mira el landscape a nivel global, obviamente tiene que estar asociado quizás a un mayor carga tributaria asociado a algún tipo de premio por operar en dicha jurisdicción. Yo creo que así al menos como yo lo veo como la forma más directa de verlo. Esto quiere decir, si estoy en una jurisdicción, comillas, buena, y eso incluye muchas cosas, o sea, desde calidad geológica, desde certeza jurídica, desde estabilidad política, hasta disponibilidad de proveedores, disponibilidad de infraestructura, etcétera. Son hartas cosas. Va a haber mayor voluntad en el fondo, o sea, no sé si voluntad, va a ser mayor sentido económico tener una mayor carga tributaria. Ahora, si es que uno tiene en el otro extremo altísimas cargas tributarias, pero muchos otros riesgos, por ejemplo, el caso que ocurre en África muchas veces, en el cual sopesan un poco todo el riesgo político, social y de certeza con la calidad geológica de un yacimiento, en países como Chile, donde yo creo que la calidad geológica es clara, pero a su vez no necesariamente es la mejor a nivel mundial, se tiene que complementar con otros aspectos. Esos otros aspectos están asociados a certidumbre, certeza jurídica y los que ya mencioné. Entonces yo creo que un principal foco que tiene que tener Chile es en no perder todos esos, en el fondo, beneficios adicionales que tenía de desarrollar minería en este país por sobre la calidad geológica. Entonces, eso por un lado. Entonces, mantener lo mayor posible la certeza jurídica, mantener la estabilidad, la certeza institucional, que yo creo que eso, mantenerla y fortalecerla, debe ser un desafío esencial, también sumado al aspecto de, si bien no pasa tanto por la certeza institucional, pero en parte tiene que ver con eso, con el proceso de permisología, el cual debe ser lo más claro, transparente y ojalá expedito. No expedito en el sentido de que todo proyecto tiene que ser aprobado y que en el fondo nos pasamos por alto aspectos de impacto medioambiental, etcétera, sino que todo ese mismo proceso, llevarlo a cabo de manera más ordenada y expedita, también es algo que yo creo que es muy necesario en el corto plazo para volver a incentivar la inversión. Y también hay un aspecto quizá un poquito más de largo plazo que tiene que ver con el desarrollo de exploración y descubrimiento de nuevos depósitos. Como lo vimos antes, la mayor cantidad de proyectos que hay en Chile son expansiones, son proyectos brownfield, y hay un poco una escasez de proyectos greenfield, y eso es algo que también idealmente queremos cambiar y tiene que buscar también fomentar la exploración en el país. O sea, Nicolás, si tienes algún comentario adicional. Sí, sí, complementando tu respuesta, Francisco, yo creo que como país debemos tener una actitud preventiva, de tal manera anticiparse a los problemas que han dado el origen a las caídas de los últimos años, que destaca obviamente el envejecimiento de grandes yacimientos y de clase mundial, pero también otros problemas como el acceso al agua o la atraso en la puesta en marcha o disrupciones operacionales que no se tenían previsto. Por lo tanto, esa actitud preventiva de alguna manera nos va a permitir que en la próxima década los desafíos que nos presente la industria sean cubiertos desde ya, o al menos en su conceptualización. Eso por un lado. Y eso con una visión más de largo plazo. Y en el corto plazo, obviamente, lo que dijo Francisco es clave, que se acelere los proyectos que están bien avanzados y para ello es claro tener la regla del juego bien definida para que se tomen las decisiones y podamos aprovechar este gap que se viene aquí hacia adelante en la próxima década. Y también destacar el tema de la exploración. Creemos que esto ligado con la inversión extranjera o la inversión pública y también con regularizar o mirar desde otra manera la situación de las concesiones mineras actuales. Por lo tanto, hay una serie de desafíos
que la exploración nos deja. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora bien, recientemente el Ministerio de Minería dio a conocer un documento que contiene la denominada Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Capacidad de Fundición y Refinería. De acuerdo a lo que se señala en dicho documento, este tuvo su origen en un trabajo realizado el año pasado por Cochilco, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente. Y este año, las autoridades de estas secretarías de Estado invitaron a algunos sectores a pronunciarse sobre esta materia. Y es así como hubo 4 reuniones en el mes de mayo y junio pasado, ¿no es cierto?, donde dieron su opinión sobre este tema el COSOC, el Ministerio de Minería, la academia, los trabajadores, y se señala también de la industria. Pero a mí me llamó la atención particularmente que no hay una voz clara, nítida y precisa en dicho documento de los principales actores de la producción de concentrados en el país. Me refiero particularmente a BHP, Collahuasi, Antofagasta Minerals, Glencore y Anglo American. Entonces, ustedes, como expertos en el mercado del cobre, ¿cuál es la opinión que tienen respecto de este documento? Gracias, Álvaro. A ver, quizás más que del documento per se, quizás como conceptualmente de la intención, yo creo que hay dos, a mi juicio hay dos puntos fundamentales un poco de este documento, o lo que plantea el gobierno. Por un lado es la modernización de fundiciones actuales, que eso es un punto probablemente necesario. Ahora un poco mirando hacia el pasado, cuando se cambió la regulación ambiental para las fundiciones por una captura de hasta 95% de las emisiones, ya en ese momento se debió haber hecho inmediatamente a un nivel un poco más alto, para no pasar ahora por este nuevo proceso que nuevamente hay que hacer un revamp en el fondo de las fundiciones existentes. Y respecto a la creación de nueva capacidad de fundición y refinería, que yo creo que algo no es un tema necesariamente nuevo, yo creo que lo que hay que entender al respecto es cuál es el incentivo quizás económico que podría existir. Tú mencionaste a varios productores mineros, obviamente no puedo hablar por ellos, por cada uno de ellos, pero en general al final del día, para un productor minero que produce concentrado de cobre, la fundición de refinería termina siendo un costo, o sea, un costo de TCRC asociado a ello, más algún cargo metalúrgico, etc. Entonces, lo que ha ocurrido desde que China, en el fondo, comienza a construir una gran capacidad de fundición en el mundo, o sea, aumentan significativamente la capacidad para fundir, esto hace que estos costos de refinación hayan bajado. Entonces, al final del día, dejando de lado los contratos de largo plazo que pueden existir con fundiciones específicas, para un operador, productor minero, este ambiente es positivo de exceso de capacidad de fundición, ya que en general lleva abajo los precios de TCRC, o los debiese mantener. Entonces, si se hace en Chile, Nicolás presentó ahí una gráfica de cuál podría ser el precio incentivo TCRC necesario para que sea económicamente viable una fundición en Chile. Estos son bastante más elevados que los precios, es más elevado que los precios que hemos visto de mercado por medio de TCRC. Entonces, al final, ¿en qué se traduciría eso? Es que lo más probable para que una fundición sea económicamente viable, en el fondo los cargos que tendría que cobrar de TCRC serían bastante más elevados de los que hay hoy en día, y que en el fondo tampoco hay un incentivo económico porque un productor de concentrado quisiera pagar más por esos cargos de tratamiento y refinación. Entonces, quizás la pregunta, y aquí ya se aleja un poco del análisis económico técnico,
quizás la definición no es tanto económica, sino que pueden haber otros aspectos geopolíticos o simplemente de estrategia que obviamente soporten la idea o no de tener mayor capacidad de fundición en Chile. Sin embargo, no hay un incentivo económico real para los productores mineros, ni tampoco para un potencial inversionista que quiere invertir en una fundición, ya que obviamente sería a grandes rasgos no competitiva, así si uno lo mira a grandes rasgos. No sé, Nicolás, tú presentaste algún número un poquito más específico, quizás tiene algún comentario adicional. Sí, bueno, complementando también, destacar que hoy en día las fundiciones en China ofrecen el TCRC más bajo del mercado, casi la mitad de lo que podría ser los valores en Chile. Por lo tanto, ahí ya tenemos un desafío y eso se ha reflejado en la pérdida de participación que ha tenido Chile en los últimos 20 años. Del 2020, el 2002, perdón, cerca del 12% del cobre fundición mundial se fundía en Chile. Y hoy en día esa cifra ha bajado al 6%. Por lo tanto, de ahí surge la necesidad de poner este tema sobre la mesa. Eh, las causas pueden ser múltiples y cualquier estrategia o iniciativa que se proponga donde se definan lineamientos para mejorar las condiciones de las condiciones actuales va a ser positivo. Sin embargo, es importante, ¿no es cierto?, dado el alcance de la industria minera, es necesario que se involucre en todos los interesados en la conversación. Eso como reflexión final. Muchas gracias. Bueno, le recordamos a la audiencia que hagan sus preguntas a través del chat. En este sentido, Eric Medel consulta cuál será el rol de la chatarra para llenar la brecha de oferta a la que ustedes se han referido, esa brecha de oferta de 6,7 millones de toneladas. Bueno, el rol de la chatarra es clave para que ese gap no siga aumentando. En el fondo, una cosa es distinguir el cobre refinado y otro el tema del cobre total. El cobre total, la demanda de cobre total es cubierta por el cobre refinado o cobre primario y también por el uso directo de chatarra. Por lo tanto, según nuestras estimaciones, a partir de 2030, el uso de chatarra directa para cubrir la demanda total va a ir creciendo, por lo menos aportando unas 5 millones de toneladas fácilmente a cubrir esa demanda. Por lo tanto, sí es un factor relevante. Y por otro lado, el uso de chatarra indirecta para que vuelva a fundirse también cubriría una parte importante de la producción de cobre refinado. Por lo tanto, es algo que estamos monitoreando y que podría ir creciendo en base a algunos factores de demanda de cobre total y se podrían generar algunos incentivos para que el scrap y el uso de chatarra eh, aumente en el tiempo. Muchas gracias. Tenemos otra consulta del público, particularmente de Rubén Vara, en el sentido de si tienen alguna apreciación respecto del mercado del ácido ante el incremento de la mayor oferta de concentrados. Sí, el mercado del ácido es un poco especial por sí solo. O sea, primero, yendo un paso atrás, considerar que de la totalidad del mercado del ácido, o sea, de todo el ácido que se consume a nivel mundial, aquí números generales, probablemente un 20% de eso solamente o menos es efectivamente transado. La mayor cantidad de producción de ácido está integrado verticalmente en la industria de fertilizantes principalmente. Entonces, de ese ácido que se transa, y los actores principales en el fondo viene siendo la industria minera, tanto de producción, que es la producción involuntaria, las fundiciones, que es un subproducto en el fondo de las fundiciones, y también la industria minera como consumidor de ese ácido. Entonces, el primer punto a destacar es que en el fondo el ácido que se transa es un submercado dentro de la industria global del ácido.
Ahora, en ese contexto, Chile-Perú como una región, como un todo, consolidada de consumidora de ácido, principalmente por la industria minera, es una industria netamente importadora de ácido. ¿Eso qué quiere decir? Que al final el precio, tanto en Chile y en Perú, lo va a dictar cuánto cuesta traer ácido desde fuera, porque es una región neta importadora. Tradicionalmente, de donde se traía ese ácido era México, también Japón y Corea, por esas fundiciones, pero también en los últimos años, en el fondo, las toneladas marginales finalmente vienen de China en general, donde no son necesariamente productores involuntarios, pero también productores primarios de ácido, esto quiere decir quemadores de azufre principalmente. Entonces, al final del día, el driver del precio del ácido en Chile va a caer muy, muy importantemente por qué ocurre con el mercado de fertilizantes en China. Entonces, probablemente la dinámica del precio del ácido va a estar más dictado por eso. Si vimos los precios altos que vimos de ácido en los últimos años, fue principalmente por, uno, los aumentos de precio de transporte, porque también el precio del ácido es básicamente cuál es el precio de ácido en este caso China, por ejemplo, más el precio de transporte para traerlo acá, donde vimos que los freight costs estuvieron también a niveles récord producto de la pandemia. Eso van a ser realmente al final los drivers de mayor precio o no de ácido. Entonces, al final del día estamos en un ambiente en que los consumidores de ácido, en el caso de la industria minera consumidora de ácido, es más bien tomadora de precio, y cuánto no puede aumentar la producción, ya sea más bien local, probablemente no va a tener un impacto tan grande como sí lo podría tener factores externos, principalmente que ocurre en Asia. No sé, Nicolás, si tienes algún comentario adicional. Sí, bueno, como un rol, un poco hablando de la oferta de cobre, y las tendencias es que, como pudimos ver, el consumo de ácido por demanda de proyectos hidrometalúrgicos va a ir a la baja. Es decir, los próximos 10 años, tanto la producción de cobre de extracción por solvente va a ir bajando. El proceso de extracción de lixiviación y extracción por solvente. Si bien hay algunas continuidades operacionales importantes, como la de Spence, que está aún en aprobación ambiental, la tendencia sigue siendo la baja. Lo mismo en el caso de Perú, siempre y cuando no se aprueben nuevos proyectos, como por ejemplo Tía María, que podría ser un gran proyecto que demande una cantidad relevante de ácido sulfúrico en esa región, pero eso no sería hasta hacia el final de la década. Por lo tanto, la tendencia es que, al menos como sector minero, consumidor de ácido para su procesamiento, va disminuyendo la demanda de ácido por ese lado. Muchas gracias. Hay mucha inquietud en la audiencia respecto de los cargos de tratamiento. Y en este sentido, Francisco Bustamante consulta cómo impactaría en los cargos de fusión y refinación del mercado mundial si Chile incrementa su capacidad de fundición y refinería. ¿Voy yo, Nicolás, o vas tú? Vale. Bueno, nuevamente, o sea, difícil proyectarlo, pero al final, como decíamos, los cargos de refinación y tratamiento obedecen un poco a precios de mercado, digámoslo así. O sea, dado que estamos en un contexto de, comillas, exceso de capacidad de fundición, al final del día la disponibilidad de más o menos concentrado es finalmente lo que gatilla un poco la movilidad del precio, no la cantidad de capacidad de fundición. ¿Ya? O sea, el precio va a estar dictado en un escenario en que hay poco concentrado, por distintos motivos, ya sea por disrupción, etcétera, que hay poco concentrado, los cargos de tratamiento van a bajar. En un ambiente que estamos de exceso de disponibilidad de concentrado, en el fondo los precios van a subir, porque ¿cuál es la lógica detrás de eso? Es que el productor va a querer alocar su concentrado, y hay un exceso de concentrado, lo que hace, obviamente, que la fundición tiene muchas alternativas de dónde suplirse de ese concentrado.
Entonces va a querer aumentar los cargos que cobra de tratamiento de refinación. Entonces, dicho eso, no sé si hay un break-even point en el que quizás pueda hacer una diferencia, pero yo creo que en un escenario en el cual hay, comillas, exceso de capacidad de fundición, que haya o no más capacidad de fundición acá no necesariamente debiese impactar, y sí podría impactar más la disponibilidad, la mayor o menor producción de concentrado, más que la disponibilidad de capacidad de fundición. Gracias. Nicolás, no sé. Sí, destacar que la capacidad de fundición, o al menos la capacidad nominal hoy día de la fundición en Chile, no está siendo cubierta en el todo. Muchos de ellos, los factores son múltiples, pero sí hay capacidad disponible, al menos desde las condiciones actuales. Y también destacar que de nuestra visión en general hacia el largo plazo, las fundiciones requerirán mayores TRC para mantener su viabilidad económica, y esto incluye las de Chile o las futuras de Chile o también las de China. Estamos en este contexto de presiones, de aumento de costos. Habría que ver cómo funciona cómo se va dando el dinamismo de la mano de obra en China para que en el fondo estos CRC se mantengan competitivos y en los valores cerca de los valores actuales, en el fondo. Por lo tanto, creo que en los próximos 10, 15 años, bajo ciertas condiciones de mercado, de tecnología, de capacidad de fundición, China continuará ofreciendo TRC más bajos de la industria. Muchas gracias. Otra consulta sobre esta materia de Cristiana Argandoña. Desde el punto de vista estratégico, ¿consideran ustedes que si Chile pierde su capacidad de fusión y China sigue creciendo en este mercado, se podría generar un poder monopsónico por parte del gigante asiático y ahí ver incremento en los cargos de fusión y refinación? Y en este sentido, ¿podrían volver los price participation que vimos en los años 90? Bueno, es difícil tener una bola de cristal, en el fondo, para predecir todos los outcomes. Pero, a ver, un poco como visión general, la estrategia de China, más allá de decir quiero tener el monopolio de fundición o en el fondo monopolio de como destino final de concentrados, en el fondo la estrategia subyacente allá es ser independiente de o sea, no quieren importar cobre refinado al final del día. Ese es el punto. Quieren ojalá tener capacidad interna, ya sea de producción mina, de producción de cobre refinado o capacidad de fundición para poder tener los concentrados para producir ese cobre refinado. Entonces, en esa línea, aumentar los precios, eventualmente en un contexto de monopolio, probablemente no necesariamente sea exitoso, porque ellos ellos al final van a seguir con su demanda de cobre refinado. Entonces, si los precios suben, como mostró Nicolás hace un punto, el precio de incentivo aumenta, o sea, el TCRC aumenta un punto en que ya se hace más económicamente viable tener capacidad de fundición en otras partes del mundo. Y luego exportar en el fondo el cátodo de cobre a China, que al final igual sería el consumidor final. Entonces, en esa línea no necesariamente sería una estrategia quizás razonable desde el punto de vista de China de, una vez alcanzado cierto nivel de participación en términos de capacidad de fundición, aumentar los precios, porque eso solamente crearía incentivos para que esa capacidad se creara en otro lado. Que es efectivamente todo lo opuesto que han hecho hasta ahora, que es al bajar esos precios, hace que sea poco competitivo en otras partes del mundo instalar capacidad de fundición. Muchas gracias. Hay algunas consultas respecto de si van a estar disponibles las presentaciones. Le recordamos a la audiencia que en los próximos días todas las presentaciones, junto con las grabaciones de esta jornada de la Semana de la Mediana Minería, van a estar disponibles en la página de Sonami. Por otra parte, Silvia Riquelme consulta y señala que, de acuerdo con la presentación de Francisco, la invariabilidad tributaria
es un gran incentivo para la producción. Si Chile quiere seguir liderando, debería establecerse un sistema especial en este sentido para promover la inversión sectorial. ¿Algún país productor tiene un sistema con invariabilidad tributaria? Tengo entendido que Perú lo tiene. Sí, no le llaman per se de invariabilidad tributaria, es más bien le llaman como un contrato de estabilidad que involucra varios puntos. Yes. Ahora, Chile también, obviamente, eso fue un poco de la mano con, no voy a decir copiando, pero en el fondo, dado el éxito que tuvo en su momento la implementación en Chile, además de varios otros factores, del DL600, en el fondo de invariabilidad tributaria para la inversión en minería, este modelo fue, de alguna otra forma, también implementado en Perú. Entonces, en esa línea, yo creo que, si vemos, por ejemplo, la industria del cobre, Chile sin duda sería el primer ejemplo de que ese tipo de incentivo ayuda, promueve la inversión. O sea, yo creo que Chile estaba quizás en un punto de decir, bueno, ya no necesitamos esos contratos de invariabilidad porque en el fondo ofrecemos toda esta certeza jurídica, tributaria, institucional, etcétera, etcétera. Entonces quizá ya era menos necesario implementar ese mecanismo, pero sin embargo, con los eventos, digámoslo así, de los últimos años, quizás se perdió un poco esa percepción, que era un poquito evidente en ese tiempo, que no era necesario un convenio de este tipo. Ahora, yo entiendo que han habido también discusiones, cuando fue toda esta discusión de la reforma tributaria, del royalty, de tener algún tipo de mecanismo que asegure o que dé certeza de que en el fondo no va a haber un nuevo royalty en 2 años más, en palabras simples. Y si bien no hay un mecanismo per se de invariabilidad tributaria, entiendo que hay algunas ideas de que, por ejemplo, más que una invariabilidad tributaria, que en el fondo para poder cambiar el esquema del royalty se proteja de alguna forma legislativa en cual se necesite una supermayoría en el fondo para poder volver a hacer un cambio. Eso sería una forma, si bien no siendo un contrato de invariabilidad per se, sí quizá una herramienta jurídica que dé certeza de que no va a haber, en el fondo, no royalty en 2 años más, por dar un ejemplo. Así que quizá hay mecanismos que quizás Chile puede implementar que no necesariamente sean contratos de invariabilidad, pero sin embargo, yo creo que certeza, que ya sea desde el punto de vista como contrato de invariabilidad o otros mecanismos que den certeza, son ampliamente favorables en el fondo para inversiones en minería, que son inversiones que en el fondo son de largo aliento, que requieren mucha y también inversión previa incluso a la construcción de un proyecto minero. Entonces muchas veces nos enfocamos en decir, bueno, tal proyecto requiere una inversión para construir voy a inventar la cifra, 5.000 millones de dólares. Sin embargo, para llegar a este punto hubo mucha inversión previa. Entonces, la certeza tiene que venir de mucho antes del momento de tomar la decisión para construir un proyecto, sino que tiene que venir desde que en el fondo me permita desarrollar desde una etapa de exploración hacia adelante un proyecto. Así que eso son varias cosas dentro de la certeza, más allá que únicamente un contrato de invariabilidad, pero sin duda ese mecanismo que yo creo que ya no creo que vuelva a existir en Chile, pero yo creo que pueden haber otros mecanismos jurídicos que den esa certeza sin ser un contrato de invariabilidad como lo fue el del 600, por ejemplo. Muchas gracias. Tenemos otra consulta del público. Guillermo Olivares consultan: ¿cómo está la competitividad de las operaciones y proyectos de la mediana minería en Chile con respecto a otros países en términos de cash cost y CAPEX? Bueno, dentro del portafolio de proyectos que mostré en la presentación, en el caso de Chile, mayoritariamente los proyectos son de gran minería, pero al menos unos 25-30% de esos 50 proyectos podrían calificar bajo los estándares o las distintas definiciones de mediana minería que se han dado. Ahora, si lo llevamos a una comparativa, es un trabajo un desafío que tenemos por delante de poder eh, calificar otras operaciones de otras jurisdicciones para poder compararlas con la mediana minería. Por lo tanto, dada esta
este importante porcentaje de los proyectos de mediana minería futuros a desarrollarse, tenemos ese desafío. Por lo tanto, la respuesta es que por el momento no podemos saber a ciencia cierta cómo poder compararnos en términos de CAPEX y OPEX, en términos de producción, con otras jurisdicciones. No sé, Francisco, si tiene algo para complementar. Sí, no tengo cifras, en este momento cifras exactas respecto a esa competitividad. Quizás sí aprovechar de tocar un punto quizás respecto a otras jurisdicciones y principalmente jurisdicciones mineras como Canadá, Australia, por ejemplo. Yo creo que la mediana minería en Chile tiene un problema de poca competitividad desde el punto de vista de acceso a capital. Que no voy a ofrecer una solución ahora, pero yo creo que más una visión de que en el fondo la mediana minería, incluso pequeña y mediana, porque de nuevo, cuando uno ve los órdenes de magnitud, a veces nosotros decimos mediana, pero en realidad esa mediana puede ser media grande en esos otros mismos países, como Canadá, por ejemplo, donde hay un sistema financiero, en el fondo, que está mucho más enfocado en la industria minera, tanto para pequeña, mediana, incluso exploración, mediana, pequeña, gran minería, todo el espectro. Existe un sistema financiero en el fondo que permite tener acceso a capital, capital tanto equity, capital de riesgo, pero también capital en el fondo de instrumentos de deuda de distintos tipos para la construcción, desarrollo de proyectos. Entonces, quizá ahí sí hay un problema en Chile y quizá en Sudamérica también, de acceso a capital y competitividad por capital para la mediana minería. Entonces, no sé cuál será la solución, pero quizás yo creo que ahí sí hay un aspecto de competitividad que es importante, que en el fondo que en Chile falta avanzar y que estamos en desventaja respecto a esas otras jurisdicciones, llamémoslo así, Tier 1 mineras, en que sí existe un ecosistema financiero y también una industria minera que está muy alineado con ese sistema para lograr llevar adelante proyectos. Muy bien. Tenemos otra consulta de Manuel Hernández, y pregunta si es atractiva para la inversión de la mediana minería con costos directos en el tercer y cuarto cuartil. Entonces, ¿cuáles son los atractivos que deberían generarse o potenciarse para impulsar la inversión en la mediana minería? Bueno, a ver, por un lado, hay que considerar que efectivamente, a ver, primero que todo hay un ambiente de precio en general favorable. Entonces, en ese sentido, todavía positivo, incluso para operaciones que puedan estar en un tercer, cuarto cuartil. Pero efectivamente yo creo que, y no quiero ser repetitivo, pero yo creo que también hay un aspecto a considerar de competitividad al momento de acceder al capital, que el capital quizás que pueden acceder la mediana minería es más costoso que el capital al que puedan acceder, por ejemplo, la gran minería. Entonces, yo creo que ahí hay un punto nuevamente a mejorar. Yo creo que también hay un aspecto quizás no voy a decir de branding, pero de efectivamente cómo poder transmitir todo esto que hemos discutido hoy día, o sea, cuál es el upside que existe de estos mercados, el caso del cobre, el aumento en demanda, los niveles de precio, y en el fondo cómo poder atraer quizás nuevos tipos de inversionistas o inversionistas mismos nacionales que quizás no están involucrados en minería, a que realmente entiendan cuál es la dinámica de este negocio, de la industria minera, cuáles son las oportunidades y en el fondo cómo poder captar quizás ese apetito por querer ser parte de esta industria que al final del día, como ya lo mencionamos, va a tener un impacto, es necesaria en el fondo para la transición energética del mundo. También hay que sumar a eso el potencial huella que tiene la mediana minería. Si bien ahora no tengo quizás métricas exactas para mostrarlo, pero en el fondo al tener una huella menor, tanto de impacto quizás ambiental, social, etcétera, debiese también tener un aspecto de competitividad favorable respecto, por ejemplo, a proyectos más grandes, en el cual podría hacerse quizás un ramp-up más rápido
uno creería que los procesos de permisología debiesen ser más rápidos, aunque no necesariamente es la realidad. Pero yo creo que dar herramientas para que proyectos de mediana minería quizás sean evaluados de una forma distinta, porque sin duda el hecho que tengan una menor huella en términos generales debiese permitir que se desarrolle más rápido, donde no necesariamente algo que esté ocurriendo. O sea, también quizás es otro punto a que se debiese desarrollar, cómo estos proyectos de menor huella, comillas, pudiesen en el fondo tener otro proceso de, de permisología y que puedan avanzar en el fondo más rápido. No sé, Nico, si tienes algún otro comentario. Sí, bueno, respecto al tema de permisología, volver a tocar el tema del servicio de impacto ambiental, entendemos de que una manera de mejorar la competitividad es reducir los trámites que puede hacer la actividad de mediana minería. Dado el alcance de los proyectos de mediana minería, las reservas se van renovando con una periodicidad diferente a las grandes mineras. Los proyectos de gran minería se planifican más de 20 años y se va actualizando y son de largo aliento. En tanto, la mediana minería, los proyectos podrían ir actualizándose 5, 8, 10 años en la reserva, y eso requiere de obtener nuevos permisos. Por lo tanto, ahí ya tenemos alguna medida concreta que podría fortalecer y colocar, posicionar a la mediana minería como más competitiva. Ahora, también con una visión de largo plazo, y dado la actividad de exploración en Chile y los proyectos, y este 25% de proyectos de mediana minería que tenemos en nuestra cartera, es importante tener la idea de una producción más integrada. Y esto a partir de la conceptualización de los nuevos proyectos, y esto desde el punto de vista de las sinergias que se puedan involucrar con la gran minería en sí. Si sabemos que el acceso a agua puede ser costoso y puede aumentar los CAPEX o los OPEX de los proyectos de mediana minería, la sinergia que se podría hacer con algún otro proyecto de gran minería sería relevante, y ahí se genera una ventaja y un apoyo al desarrollo de la mediana minería. En ese sentido, y eso no solamente en el agua, también está el tema logístico, el desarrollo portuario, la estructura vial, el acceso a otro tipo de insumos. De alguna manera eso podría posicionar y mejorar las condiciones de competitividad, sobre todo en términos de CAPEX y OPEX para la mediana minería. Un ejemplo es lo que podría ocurrir, y algo que hemos monitoreado en el distrito de Vicuña, por ejemplo, de la región de Atacama, donde incluso hay interacción de varios proyectos que están en exploración, algunos más avanzados que otros, y donde también hay una interacción eh, con Argentina, con proyectos en Argentina. Por lo tanto, ahí se va a generar al menos hay una visión de distrito que podría ser interesante monitorearla para entender cómo se van a trabajar proyectos en conjunto. Y ahí, si es parte de la mediana minería y si algún proyecto de mediana minería se ve impulsado por ese tipo de desarrollo, es interesante. Juan Carlos Sáez consulta respecto de la productividad en la mediana minería. ¿En qué nivel se encuentra? ¿Y qué se debería hacer para elevar la productividad en este segmento productivo? Nicolás, ¿vas tú? Eh, Bien, en general podemos decir que si consideramos qué es lo que hacen las operaciones más productivas, finalmente entienden, tienen un reconocimiento importante de cómo funciona su operación en toda su cadena de valor, y mucho de esto gatillante han sido la implementación de nuevas tecnologías, la creación de culturas organizacionales que han ayudado a impulsar su productividad. eh, Sin embargo, todas estas iniciativas requieren de capital para poder materializarla. Por lo tanto, si la mediana minería se encuentra en algún rango de baja productividad, lo necesario es que se den los recursos, de alguna manera, se busquen las herramientas para que la mediana minería cuente con esta misma implementación de tecnología y de medidas de cultura organizacional y diferentes métodos que los vayan a impulsar a una mejor productividad.
Respecto al dato exacto, no lo tengo en este momento de cuál es el posicionamiento de la mediana minería, pero sí sabemos que las grandes mineras manejan indicadores bastante robustos y buenos de productividad. Muchas gracias. Fernando Silva consulta, ¿cuáles podrían ser los incentivos de política pública para incrementar la inversión en mediana minería? Bueno, yo creo que quizá algunos de esos puntos los tocamos en algunas de las preguntas anteriores, pero yo lo resumiría al menos de mi lado como, por un lado, no sé si como política pública per se puede, cómo implementarlo realmente, pero lo que decía antes respecto a acceso a financiamiento, en cómo en el fondo generar un ecosistema tanto del mundo financiero que se involucre más en la minería en Chile, que eso es algo que está medio inexistente. O sea, yo delante daba el ejemplo de países como Canadá, Australia. En el caso de Canadá, no sé, en el fondo no va a cualquier banco y tiene una división de commodity y minería, que ya sea para distintos tipos de productos financieros, ya sea para un inversionista, para un productor minero, etcétera, etcétera. Entonces, instrumentos de deuda son escasos en el fondo para, en Chile para la mediana minería y otros más. Entonces, ¿cómo crear ese incentivo para que se cree un ecosistema de financiamiento que en el fondo se enfoque en minería en Chile? No, de nuevo, no es algo necesariamente que pueda ser implementado como política pública únicamente, directamente, pero algo que sería favorable. Y por otro lado, si es que efectivamente los proyectos tienen huellas, comillas, más menores, en el fondo que tengan un proceso de quizás permisología que pueda, no sé si acelerarse la palabra, pero que pueda ser hecho quizás más a medida para este tipo de empresas. Eso yo creo que por mi lado. Gracias, Francisco. Por otra parte, Francisco se refirió recientemente durante su presentación, ¿no es cierto?, a la nueva normativa aprobada recientemente por el Parlamento. Me refiero al royalty minero. Y él señalaba que la carga tributaria en Perú sería del orden de un 42%, y ellos estiman en torno a un 44% la carga tributaria para la industria minera nacional. Entonces, la consulta es, ¿cómo afectará la competitividad de la industria minera esta normativa? Particularmente en términos de la inversión futura de Chile en minería. Sí, bueno, es difícil obviamente dar una respuesta así tácita, digámoslo así, blanco-negro, de lo que uno cree que pueda ocurrir. Al final del día, el hecho concreto es que esta carga promedio, como decíamos, promedio aumentaría un 37%, 44%. Entonces, lógicamente, eso tiene un impacto sobre el retorno de cualquier tipo de inversión. Yo creo que estamos todavía en una fase inicial de que se haya implementado este nuevo royalty, en el sentido de que aún estamos por ver cuáles van a ser finalmente las tasas efectivas. Por cómo está planteado el royalty, más allá de lo que uno vea la tasa final, obviamente hay distintos mecanismos dentro de la ley, que en el fondo hay que ver cómo finalmente son implementados en la realidad. Y vamos a empezar a ver en el fondo cómo va a impactar o no la evaluación de nuevos proyectos, tanto de expansión como proyectos Greenfield. Así que yo creo que eso está un poco por verse para realmente entender el impacto que tienen estos proyectos, porque puede que al cambiar el aspecto económico de un proyecto, quizás cambia o no la naturaleza misma del proyecto. O sea, es necesario cambiar el plan minero o no. Entonces yo creo que todavía estamos en una etapa temprana para entender realmente cómo afecta la competitividad. Yo creo que sí el punto importante al menos, y que la industria ha visto como positivo, es que se acabó el periodo de incertidumbre en que no se sabía si iba a ser 40, 50, 60 o 70. En el fondo, cuando es realmente imposible hacer cualquier tipo de evaluación al no saber, yo creo que ya ese es el primer punto positivo, que se acaba la incertidumbre en ese sentido.
Y ahora yo creo que va a haber un periodo para realmente poder entender cuál va a ser el real impacto de esto. Así que no tengo un número exacto para hablar en cómo eso afecta a la competitividad, digamos, y en el inmediato. Gracias, Francisco. Sin duda que la inversión minera juega un rol muy relevante en la economía nacional. Es así como en los últimos 15 años, ¿no es cierto?, el 20% de la totalidad de la inversión del país fue generada por la minería. Y de la inversión minera, el 60%, de acuerdo a antecedentes del Banco Central, se destina a obras de infraestructura y construcción, de modo tal que el efecto multiplicador es enorme. Sin embargo, un reciente informe de la Corporación de Bienes de Capital señala que la inversión disminuirá este año en 40% respecto del año anterior y proyecta una nueva merma para el próximo año del orden de un 38%. ¿A qué atribuyen ustedes la disminución de la inversión minera en este periodo que señala la Corporación de Bienes de Capital? ¿Y qué medidas se deberían adoptar para dar un impulso robusto a la inversión minera? Bueno, en general, parte del fenómeno se da porque nuevas jurisdicciones en el mundo son más interesantes. Por lo tanto, desde los últimos 15 años, Chile ha perdido ese atractivo de lo que lo tuvo probablemente en los momentos que se empezaron a desarrollar los proyectos más grandes que conocemos hoy en día en Chile. Eh, Como presenté en su momento, África ha tenido un gran impulso y eso ha quitado obviamente atractivo, y en el caso de Latinoamérica en especial, el caso más emblemático es Perú, que ha sabido superar sus dificultades operacionales de los últimos años justamente por inversión minera oportuna y la entrada de nuevos proyectos en su momento, en el momento preciso, digámoslo. Por lo tanto, esa es mi visión. Nuevas jurisdicciones fueron más atractivas. Y ahora, cuando uno empieza a encontrar las causas, está todo el tema que hemos discutido y que Francisco ha destacado, de las pérdidas de competitividad. Y por mi lado, ¿no es cierto?, es que Chile nos ha ofrecido nuevos proyectos que son interesantes y que puedan competir con las bondades que tienen los yacimientos en África. Por lo tanto, en un horizonte de 15 años, eso ya se está notando en el fondo, los conceptos que he mencionado. Muchas gracias, Nicolás. Ricardo Ochoa consulta sobre un mercado especial dentro de la minería, ¿no es cierto?, que ha estado en boga en los últimos días por el rechazo de un proyecto en la región del Biobío. Y él consulta específicamente si es que ustedes tienen antecedentes sobre el mercado de tierras raras. Buena pregunta. Como ven en mi fondo hay varios, está la tabla periódica casi completa, así que en el caso sí, CRU efectivamente cubrimos en el fondo tierras raras. Para ser honesto, en este momento no tengo mayor información, pero felices de poder quizás complementar en otro momento, quizás una idea también ahí para Tsunamis, y quizás podemos armar otro evento quizás asociado a quizás otros metales que también esenciales para la transición energética con potencial en Chile, pero que no necesariamente quizás actualmente son industrias tan grandes. No sé si Nicolás, tú tienes alguna información adicional respecto a tierras raras. Respecto al mercado global, no tengo información, pero sí al menos entiendo de que el proyecto estuvo en su proceso de evaluación ambiental. La producción que iban a alcanzar los concentrados generados eran, en términos de participación mundial, no iban a ser muy relevantes, pero sí era relevante, o es relevante, aún está en discusión. Si que lo rechacen o lo retiren, entiendo, el proyecto del Servicio de Evaluación Ambiental no lo deja fuera de competencia, por lo tanto, en algún momento tendrá que volver a entrar en proceso. Pero sí dejar el mensaje que es interesante que la región del Biobío mantenga una actividad. El proyecto entiendo que está cerca de la zona Talcahuano, la zona costera, por lo tanto, me imagino que hay varios desafíos que se están discutiendo.
Por lo tanto, esperamos que que las organizaciones y en el fondo la autoridad ambiental, junto con la empresa que está detrás del proyecto, puedan llegar a buenos términos de tal manera de que se logre materializar. Bueno, la hora ha avanzado, ¿no es cierto? Y naturalmente que hemos tenido un exhaustivo análisis por parte de los expertos de GRU en relación al mercado del cobre y la competitividad y desafíos de la industria minera. Como vamos ya cerrando próximamente, en los próximos minutos, les cedo la palabra para algunas reflexiones finales para ambos. Bueno, primero que todo, nuevamente agradecer la invitación de Sonami, agradecer también a Álvaro por actuar aquí de moderador en esta presentación. Esperamos obviamente también seguir participando y vernos las caras, ojalá cara a cara el día viernes para el evento de cierre. Reflexión final, yo creo que queda claro de que con algunas de las cifras que mostramos hoy, efectivamente el mundo requiere en el fondo de distintos minerales para la transición energética. El cobre es parte de esta historia y como tal, en el fondo existe un apetito a nivel global por buscar estos nuevos depósitos, por desarrollar más minería, por acceder a mayor producción de estos metales. Y en el fondo esto se ofrece como una oportunidad, como bien mencionó Álvaro, para Chile, pero también en el fondo para otros proyectos o para otras jurisdicciones, otros países también son mineros, para poder en el fondo capturar la inversión necesaria para desarrollar para producir estos metales que a su vez conlleva a un beneficio económico para cada país como un todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el llamado es tanto para los actores de la industria, actores en el fondo, tanto del gobierno, etcétera, cualquiera que pueda estar involucrado en esta industria, en cómo poder apoyar en el fondo las distintas iniciativas que están llevando a cabo para que finalmente podamos ver mayor inversión, mayor desarrollo de la actividad minera, también hartos procesos relacionados a que quizás no alcanzamos a tocarlos hoy en esta sesión, pero asociado a innovación dentro de la industria minera. O sea, también hay desafíos asociados a, como hablamos del impacto de huella de carbono, por ejemplo, transicionar hacia uso de camiones también eléctricos o de algún tipo de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, todavía hay varios caminos por desarrollar, hay varias oportunidades y en el fondo está ahí el contexto global favorable y solo queda en el fondo que en un plano local, en el caso de Chile o quizá otros países también, poder aprovechar esta oportunidad. Gracias, Francisco. En mi caso, bueno, agradecer a Sonami, Álvaro y a los asistentes por esta iniciativa. La reflexión va en la misma línea, es decir, hay una oportunidad, se mostró que hay una oportunidad en el caso del cobre, y no solamente el cobre, sino que ya entró en discusión el tema de la fibra rara en alguna pregunta del público. Otros metales preciosos, esto es, se lleva incluso todo la visión de los commodities, por lo tanto está la oportunidad, pero al parecer la lista de desafíos es grande, es numerosa, y hoy en día tenemos que plantearnos el desafío, valga la redundancia, de poder superarlo. Y ojalá en la próxima década estar aprovechando esa oportunidad del mercado. Gracias, Nicolás. Bueno, junto con reiterar nuestros agradecimientos a los expertos de GRU, Francisco Acuña y Nicolás Muñoz, agradecemos a todos los quienes nos han acompañado en esta jornada. Les recordamos que mañana conversaremos sobre innovación y nuevos procesos con interesantes representantes de la mediana minería, para lo cual esperamos contar con vuestra participación. Muy buenos días.